Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación al Congreso. Mi nombre es Esteban Larronde, soy médico cardiólogo. Estas son mis redes sociales, no tengo absolutamente ningún conflicto de interés para declarar. Vamos a hablar un poquito sobre ayuno o alimentación restringida en el tiempo. Creo que fue un gran error haber inventado un cardiólogo en un congreso de nutrición. Pero bueno, ya es tarde. Yo llamo a esto la clase que nunca debería haber existido. En los años 70, los médicos y los nutricionistas empezamos a decirle a la gente qué tenían que comer, cuánto tenían que comer y cada cuánto tenían que comer. No sabemos si es correlación o causalidad. A partir de ahí fue la epidemia más grande en la historia de la humanidad de síndrome metabólico, obesidad y diabetes tipo 2. Los voy a invitar a un viaje hacia el río del ayuno. Vamos a tratar de navegar río arriba a ver qué nos encontramos en el nacimiento del río. Empezamos por la desembocadura. Básicamente lo que todos hablan es esto. Hay más formas, pero estas son las formas más conocidas de restringir la cantidad de veces que vamos a comer. Una es el ayuno intermitente, otra es la alimentación restringida en el tiempo, la restricción calórica y la fasting mimic diet. Para hablar un poquito de cada una de estas, hay un artículo en Science del 2018 que es muy interesante para leer, es cortito, que habla que la restricción calórica es cuando uno reduce 15 a 40% de la ingesta calórica acorde al gasto calculado, al gasto estimado, sin hacer muchas disquisiciones con los macros. Y acá en este cuadro pone que principalmente alimentación diurna. Como una caloría es una caloría independientemente si es de día o si es de noche, esto no se cumplió mucho en los estudios de investigación. Otra forma es la alimentación restringida en el tiempo. Esto así depende de la rotación de la Tierra, depende del día y de la noche. No es lo mismo comer de día que comer de noche. Se pueden usar macros de la forma tradicional o se puede hacer una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, de acuerdo a los estudios que hay. Otra forma es el ayuno intermitente, que acá podemos tener dos formas. Ayuno intermitente propiamente dicho, que es comer un día sí y un día comer muy bajas calorías, un 25% de las calorías estimadas. Y el ayuno periódico, que es el más conocido por los medios, que es el 5-2. Comer ad libitum durante 5 días y 2 días de una ingesta mínima o de infusiones. Después algunos investigadores desarrollaron lo que es la Fasting Mimic Diet, que es reducir muchísimo la ingesta calórica a un 30% de lo estimado por 5 a 6 días, entre 4 a 6 días son los estudios que hay, y después retornar a ciclos de alimentación normal. Esto se repite una vez al mes por 3, 4 y hasta 6 meses. ¿Hay estudios de esto? Hay mucho publicado. Principalmente lo que hay es en animales, tenemos mucha investigación de animales y en los últimos tiempos empezaron a aparecer estudios en seres humanos. Lo interesante que de estos estudios, una gran mayoría, podemos decir que un 95%, son a favor de restringir la alimentación en el tiempo. Tenemos un 4% aproximadamente que son empates, que da lo mismo, y muy poquitos estudios contados, yo conozco uno o dos, donde el ayuno no fue una ventaja. Bueno, pero no quiero hablar tanto de estudios, que es un poco aburrido, sino quiero ir un poquito navegando este río arriba. Vamos a ver qué nos encontramos. Lo primero que aparece en las aguas del ayuno son los beneficios. Y sí, tenemos beneficios como la inhibición de la vía de la glucosa y de la insulina y la mejoría de los niveles de leptina. Disminuye también los triglicéridos, disminuye el LDL, disminuye los marcadores inflamatorios. También hay estudios que reportan que disminuye la masa grasa. No todos podemos discutir si sirve el ayuno para adelgazar o no. Disminuye la producción de insulina, disminuye la presión sanguínea, disminuye la frecuencia cardíaca. Y lo más importante, lo que quiero remarcar, es que disminuye el estrés oxidativo. Recordemos este punto, que es a donde vamos a navegar hoy.
Continuemos por el río, pero vamos a ir un ratito hacia la orilla del río porque quiero contarles algo para entender después lo que sigue. Estos chicos que sufren desnutrición severa, ¿podemos decir que están enfermos? Yo digo que no, que lo que está enfermo es la sociedad que los contiene. Estos chicos apelaron a mecanismos fisiológicos, a metabolismos, a recursos metabólicos para no morir. Estos chicos usaron su grasa acumulada como reserva de energía. Eso los mantuvo vivos. Es cierto, enfermaron más infecciones, crecieron menos, más problemas con los micronutrientes. Pero estos chicos no están enfermos en sí mismos. Lo que está enfermo es la sociedad que los contiene. Si yo les muestro a estos chicos, podemos decir que es básicamente lo mismo, salvo que estos chicos tengan un déficit en la leptina, por ejemplo, que nacieron con un gen que codifica mal leptina y no tienen leptina, donde obesidad sería la manifestación de esa enfermedad y no la enfermedad en sí misma, sería el signo, el síntoma, como lo quieran llamar, o que tengan un síndrome genético, un Prader-Willi, donde la obesidad tal vez sea la manifestación y no la enfermedad en sí. Estos chicos apelaron a recursos metabólicos que tienen esos organismos para guardar como grasa un exceso de alimentación. Si no lo hubieran hecho, estos chicos hubieran enfermado muchísimo antes. Por lo tanto, ninguna de las dos escenas son chicos enfermos, sino chicos adaptados a un medio. Después discutimos si lo enfermo es la sociedad o no. Y yo escucho muchos nutricionistas que dicen que el hambre es una deuda social y se paga con comida. Y depende. Estos chicos sí, estos chicos tienen hambre, es una deuda social y se paga con comida. Estos chicos tienen hambre, tienen la igual cantidad de hambre que estos chicos, tienen las mismas ganas de moverse que estos chicos, pero están en la otra cara de la moneda y no se paga con comida esto. Así que el hambre es una deuda social siempre, pero se paga con comida, no siempre. Es la misma barbaridad decir que para que el ayuno le sirve a ellos como que la comida le sirve a ellos. Quiero contarles una historia, porque yo les dije que estos chicos con sobrepeso empezaron a comer de más. ¿Y por qué empezaron a comer de más? Bueno, déjenme contarles una historia. Este es Jan Tinbergen. Jan Tinbergen, un premio Nobel holandés, que tiene una particularidad. Él no, sus padres. Los padres de Jan Tinbergen fueron las únicas personas en el mundo que tuvieron 2 hijos premio Nobel. Y el otro hijo, se los quiero presentar, era Nico Tinbergen, zoólogo holandés, del cual recomiendo leer toda su obra. Nico Tinbergen hizo unos experimentos con unos peces con el pecho rojo y describió lo que se llama estímulo supernormal. Yo se lo voy a contar con un ejemplo actual. Este es el escarabajo joya. El escarabajo joya en Australia está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque intenta a toda costa copular con botellas de cerveza vacía tiradas en la playa. El cerebro del escarabajo joya interpreta que estas botellas son superhembras y no pueden evitar no intentar copular con estas botellas, dejando a las hembras y estando actualmente en peligro de extinción. Esto es lo que se denomina estímulo supernormal. Hay miles de ejemplos y lo describió Nico Tinbergen hace muchos años ya. Esto está en nuestro cerebro más primitivo, en el cerebro de escarabajo, por decirlo de una forma metafórica y poética, donde nuestra corteza, con la racionalidad, no logra frenarlo. Es un tema hermoso pero no nos vamos a meter en hasta dónde llega nuestra corteza y si hay un cerebro triuno o no, cosa que es falsa, pero vamos a continuar con el concepto que en este cerebro del escarabajo es donde controla la acción de ese escarabajo y donde nosotros, los seres humanos, compartimos con ese escarabajo muchas de estas cosas. Una vez dicho esto, les quiero contar que la vida solo trata de 2 cosas. La biología es muy sencilla, sobrevivir y reproducirnos. Nada más que eso. Todo nuestro metabolismo, todas nuestras vías metabólicas, toda nuestra fisiología y todas nuestras conductas están talladas por estas 2 cosas, sobrevivir y reproducirnos. Y así como hay estímulos que nos hicieron sobrevivir y reproducirnos, como es el deseo sexual, el juego y la sociabilización, los seres humanos creamos estímulos supernormales para estos estímulos, generalmente con el fin de ganar dinero, como puede ser la pornografía al sexo
los casinos a lo lúdico, al juego, y los likes y las redes sociales a la sociabilización. Y por supuesto, la comida no se quedó afuera de esto y creamos los ultraprocesados, comida muy buena para vender y muy mala para comer, comida de diseño, comida hecha para tocarnos a donde nos gusta, comida que va a impactar en nuestro centro cerebral del hambre y de la saciedad y nos va a hacer que no podamos dejar de comerla, porque es comida hecha para vender. Esta comida está tan metida que tiene un impacto muy profundo en nuestra sociedad. Ahora sí, una vez aclarado este punto, volvemos al río. Vamos a ver qué nos encontramos en este río del ayuno. Y nos encontramos que los seres humanos tenemos una serie de proteínas, de coenzimas, de enzimas, todo preparado para alternar ciclos de ayuno y de alimentación. Tenemos todo preparado para que se prendan y se apaguen esas luces de distintas moléculas para poder soportar y necesitar ciclos de ayuno y de alimentación. ¿Y de qué dependen estos ciclos? Principalmente del hambre, de la saciedad y del hambre. Esto es lo que va a determinar qué cantidad comemos, qué composición tiene la comida que comemos y con qué frecuencia lo vamos a comer. Así fue que nuestro primer reflejo como médicos y nutricionistas fue describir la hipótesis calórica, y asumir que podemos controlar la cantidad de comida que come el paciente. Y esto ya sabemos que es un fracaso, hasta la misma industria que vende estas cosas sabe que es un fracaso. Y ellos decidieron hacer la porción justa, cuando saben que la porción justa es infinita. Pero bueno, dejemos de lado. ¿Y qué dice la ciencia? Que es imposible controlar la cantidad. Lo que tenemos que controlar fundamentalmente es la calidad de esos alimentos y atrás podemos controlar un poquito más la frecuencia. Sigamos río arriba a ver qué es lo que aparece en esto. Y ya empiezan a aparecer en las aguas las primeras sustancias. La hormona de crecimiento que se activa con el ayuno, la insulina, la vía que se inhibe con el ayuno, los factores de crecimiento tipo insulina que también se inhiben, la mTOR y la MPK, que estuvo muy de moda después del premio Nobel a la autofagia. No vamos a hablar mucho de eso. Alguna serie de proteínas como la FOXO que se relacionan con menor enfermedad y longevidad. Las sirtuinas, que vamos a hablar un poquito, porque son importantísimas. Los cuerpos cetónicos, que ya bastante se habla de eso, solamente voy a hacer alguna mención a lo que es una dieta cetogénica y algunos factores más que empiezan a aparecer en este río. Pero si seguimos río arriba, nos encontramos con esto. Esto es una mitocondria. Y empezamos a visualizar el nacimiento del río. Si yo sigo un poquito más todavía río arriba, me encuentro que en la membrana interna aparece esto. ¿Se acuerdan de esto? La cadena transportadora de electrones. ¿Por qué se las nombro? Porque es fundamental. No podemos hacer nutrición sin entender esto. Tenemos un sistema de oxidorreducción en la membrana interna de la mitocondria, que es lo que quiero contarles hoy. ¿Cuál es la moneda energética del metabolismo? ¿Cuál es la moneda de circulación corriente? Muchos van a decir que es la caloría. No, señores. No, la caloría es un concepto. La caloría no entra dentro del metabolismo. Es el ATP. Es el ATP. Pero nuestro sistema no es un sistema unimonetario. Es un sistema o cuatrimonetario. El ATP podemos decir que es el peso argentino. El respaldo del dólar se lo da el NAD reducido. Y después podemos tener un respaldo en euros, que es el FAD reducido, y bueno, y el GTP un respaldo en yenes, podemos decir. Pero vayamos un poquito todavía más río arriba. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con el NAD. ¿Se acuerdan del NAD? NAD oxidado y NAD reducido. ¿Y por qué me viene a hablar del NAD ahora? Bueno, el NAD lo descubrió en 1905 y lo publicó en el 6 Harden, que estaba hirviendo sus cultivos de levadura, mató todas las levaduras, lo filtró y lo echó a otras levaduras y vio que esas levaduras crecían más rápido. Dijo, pero acá hay algo más. Y ese algo más era el NAD, la nicotinamida denildinucleótido. Es una coenzima, está en todas las células del cuerpo, pero está más abundantemente presente en corazón, hígado y riñón. Es importante que tengamos en cuenta que existen dos formas, NAD oxidado y NAD reducido. NAD reducido tomó electrones y NAD oxidado los cedió. Esto es fundamental.
Vamos a seguir un poquito para entender esto. Primer concepto importante de esta clase. Ahora sí, si estaban dormidos, quiero que se despierten. Primer concepto importante, no comemos grasas ni carbohidratos y mucho menos calorías. No comemos calorías. Comemos electrones. Es el primer concepto que quiero que se lleven de esta clase. Los seres humanos comemos electrones. Sí, no es una locura. Y voy a mostrarles un viaje de mi amigo Gonzalo. Gonzalo, en un instante de su vida, tuvo serios problemas. Empezó a comprar comida más rápida, comida más barata, comida más rica, que lo recompensaba más fácil, pero empezó esa comida a hacerle mal a su centro de hambre. Empezó a comer más, Gonzalo. Por lo tanto, empezó a comer más, entró más glucosa a su cuerpo. Al entrar más glucosa se activó la glicólisis, terminó en piruvato, el piruvato entró a la mitocondria, no importa de esto, el piruvato se unió a una CoA y generó el tercer nado oxidado. Esto entró al ciclo de Krebs y el resumen de lo que hizo Gonzalo, por cada glucosa que él comió, tuvo 10 NAD reducidos y 2 FAT reducidos. ¿Esto es importante? Sí, esto es importante. 10 a 2. 10 NAD reducidos por 2 FAT reducidos. ¿Por qué es importante? Porque estos NAD reducidos que comió Gonzalo solo tienen un solo lugar para entrar en nuestro cuerpo. No hay ningún otro lugar que puedan entrar, que es el complex 1 de la cadena transportadora de electrones. Acá. Todo esto que Gonzalo come no tiene otro lugar para ir que este. Entonces, ¿qué pasa? Gonzalo empieza a bombardear con NAD reducido el complex 1 de la cadena transportadora de electrones. Aumenta el NAD reducido. Y ya sabemos que cuando aumenta el NAD reducido de una forma desproporcionada por un hambre no controlada, el complex 1 empieza a tener lo que se llama hiperactividad aberrante. Empieza a fallar, tanto en el páncreas, en pulmón, está estudiado en las células inmunes. El complex 1 empieza a fallar. Y aparte, si Gonzalo sigue comiendo, como es lo que pasa siempre, se activa la vía de las pentosas, que genera todavía más NAD oxidado y más radicales libres. Esta vía tiene, entre otras funciones, aumentar el material para reparar el ADN, pero dejémoslo esto de lado. Entonces, a Gonzalo le pasa algo que es que se le falla el complex 1 y se le empieza a deplesionar el NAD oxidado. Esto es fundamental. Disminuye el NAD oxidado, disminuye el ATP porque se empieza a cortar la función de la cadena transportadora de electrones. Gonzalo no empieza a generar más ATP y entra en lo que se llama pseudohipoxia. Oxígeno tiene, pero no genera ATP. ¿Por qué? Porque el complex 1 empezó a fallar. Y la segunda cosa que hace ese complex 1 es aumentar la generación de radicales libres para señalizar que algo está pasando mal. Segundo concepto a fijar. La pseudohipoxia, que es por depleción del NAD oxidado, lo que genera es fatiga, es sedentarismo. El sedentarismo no es consecuencia, no es causa, de la obesidad y del síndrome metabólico, es consecuencia. Es consecuencia del síndrome metabólico y de la obesidad. Nuestros pacientes con sobrepeso no se mueven no porque no quieren, no tienen ganas, no tienen energía para hacerlo, justamente porque se les depresiona el NAD oxidado. Empieza a fallar el complex 1. Tercer concepto importante. Ese complex 1 empieza a generar radicales libres, que ya en el 56 fue Harman el que dijo que venían de la cadena transportadora de electrones. Y un poquito de radicales libres está bien, ese concepto de hormesis, porque es un señalizador. Pero si fallan, si tenemos muy pocos, es malo porque no se está señalizando lo que pasa en esa cadena transportadora. Pero si ese complex 1 empieza a generar muchísimos radicales libres, entramos en una zona tóxica, entramos en una zona de peligro. Y esto está estudiado. Esta es la cadena transportadora vista desde otro lado. Complex 1, Complex 2, Complex 3 y Complex 4. Estos puntos rojos son las zonas donde se va a generar radicales libres. El Complex 1 es una de las zonas, el Complex 2 es otra. Todos estos complejos van a empezar a dañar nuestro ADN, nuestras células, nuestras paredes celulares, nuestro glicocáliz,
nuestro colesterol, todo. ¿Y qué pasa si viene algún iluminado y le dice, Gonzalo, ¿por qué ahora que te volviste diabético no haces una dieta cetogénica que te va a curar? Vamos a ver, ¿qué pasa cuando Gonzalo hace una dieta cetogénica? Gonzalo empieza a comer grasa. Si sabemos que en la beta oxidación por cada vuelta se genera un FAD reducido y un NAD reducido, por ejemplo, el ácido caprílico con 8 carbonos, son 3 ciclos, y lo que va a generar 3 FAD reducidos y 3 NAD reducidos cuando entra en Krebs, va a generar en total 6 NAD reducidos y 4 FAD reducidos. No importa todo esto, lo importante es que si come carbohidratos va a tener 10:2 la relación NAD-FAD. En cambio, si come grasa pasa 6:4, es una brutal diferencia. Entonces cuando Gonzalo se pasa a grasa, lo que hace es empieza a entrar toda su alimentación por el complex 2. Empieza a liberar el complex 1, deja de liberar radicales libres el complex 1 y la cadena transportadora de electrones vuelve a funcionar. Por esto es que las dietas cetogénicas funcionan. Y tienen otra particularidad. Si lo hacen con alimentación real, empieza a regular el sistema del hambre que estaba funcionando mal. Otra cosa importante. Pero, si Gonzalo sigue comiendo grasa y sigue comiendo mucho, empieza a generar radicales libres ese complex 2. Y estamos en los mismos problemas de siempre. Entonces, tal vez lo que inicialmente sea una solución puede a largo plazo no serlo. Y si genera radicales libres, esta parte es interesantísima. Cuando el complex 1 o el 2, en su defecto, que es menos común, empieza a generar radicales libres, a donde primero se pegan es a nuestro ADN. Y lo empiezan a cortar los telómeros, bueno, empiezan a modificar ese ADN. Y nuestro cuerpo tiene un sistema para repararlo. Miren, estas son las sirtuinas, son unas proteínas muy buenas. Las sirtuinas se relacionan con longevidad, con menos enfermedad cardiovascular, con menos cáncer, ya lo vamos a ver. Y las sirtuinas dependen de la cantidad de NAD oxidado que tengamos, no de NAD reducido, de NAD oxidado. Y Gonzalo había depresionado todo el NAD oxidado. Veamos esto. Esta es la vía de la MPK, la que produce autofagia, la que ganó el premio Nobel, la que todos hablan, que se activa por el ayuno y por el ejercicio. ¿Que es buena? Sí, es buena, hasta determinado momento es buena. Pero veamos el NAD, enfoquémonos en el NAD. El NAD va a ser consumido, ya no reducido u oxidado, va a ser consumido, va a ser pasado a otra sustancia por estas 3 enzimas. CD38, la PARPs y las sirtuinas. Vamos un poquito acá, porque esto es interesantísimo. CD38, PARP y sirtuinas. CD38 se relaciona con la inmunidad. Consume muchísimo NAD, independientemente si tenemos mucho o poco. La constante de asociación del CD38 con el NAD necesita muy poquito NAD y ya funciona. ¿Por qué? Porque el CD38 está para defendernos de virus, bacterias, parásitos, y el cuerpo necesita sí o sí defendernos de eso. Haya poco NAD o no, no importa lo que pase a futuro, nos tenemos que defender ahora, por lo tanto lo va a usar. Lo mismo pasa con el ADN, si generamos muchos radicales libres, el cuerpo va a reparar ese ADN con una enzima que es la poliadiperibosa polimerasa, y sí o sí va a usar el NAD que haya, sea poco o mucho. Pero las sirtuinas, que es la tercera proteína en relación con el NAD, que se relaciona con longevidad, cuando más se activan las sirtuinas, más longevos son los organismos, menos obesidad tienen, menos resistencia a la insulina, menos diabetes, menos síndrome metabólico, menos hígado graso, menos enfermedad cardíaca, menos hipertensión, menos cáncer. Estamos hablando de unas proteínas que son fantásticas, menos enfermedades degenerativas neurológicas. Pero claro, estas enzimas no son como las sirtuinas, no son como CD38 y la poli-ADP. No es que con poquito NAD. Las sirtuinas necesitan que tengamos mucho NAD oxidado. Si no, no funcionan. Quiero contarles algo que es fundamental. NAD oxidado en el centro.
Puede estar reducido o oxidado. Este es el complex 1, la cadena transportadora, bla, bla, bla. Pero estas tres enzimas que yo le dije, la CD38 para la inmunidad, la PAR para reparar ADN y las sirtuinas para cuidarnos a largo plazo, cuando usan el NAD oxidado lo pasan a otra sustancia distinta. La consumen y lo pasan a otra sustancia. Y ahí nos encontramos con una enzima que es la NAMT, que es la que la va a volver a que sea otra vez NAD oxidado. Esta enzima la remarco porque es fundamental, es el paso fundamental. Volvamos a Gonzalo, pero nuestro Gonzalo tiene bajos niveles de NAD oxidado, entonces ¿qué le va a pasar? Va a envejecer mucho antes, en todos los aspectos. No se van a activar sus sirtuinas, por lo tanto va a tener más síndrome metabólico, más enfermedad cardiovascular, a lo que ayuda todo, por ejemplo, el estrés oxidativo con el aumento de radicales libres. Va a tener más predisposición a hipotiroidismo, va a tener menos testosterona, va a tener más problemas en su función cerebral, más Alzheimer, más enfermedades degenerativas, y va a tener pseudohipoxia, lo que le genera fatiga y sedentarismo. Y está muy estudiado que el NAD oxidado tiene que ver con el Alzheimer, con el Parkinson, con la enfermedad cardíaca, con la isquemia cardíaca, con la hipertrofia cardíaca, con la sarcopenia, con la enfermedad renal, con la diabetes, con el hígado graso, con la colitis ulcerosa. Todo esto tiene que ver con el NAD oxidado, con la gran cantidad. Tenemos que tener gran cantidad para no tener todo esto. Y si comemos mucho, tenemos poco NAD oxidado. ¿Y se acuerdan esa enzima que yo le dije que era el paso limitante, que la vimos recién, la NAMPT? Esa enzima tiene una variación muy importante con los ciclos de la Tierra, de luz y de oscuridad. No es lo mismo una caloría de día que una caloría de noche. Tenemos unas proteínas, la BIMUL1 y la CLOP, que van a censar de alguna forma los ritmos circadianos, día y noche, y van a activar la producción de esta enzima, que va a ser el paso limitante para tener más NAD oxidado. Y las 4 de la tarde es la mejor hora donde vamos a estar preparados para recibir una cantidad de alimentos importantes. No es lo mismo comer de día que comer de noche. Y otra cosa más, la cantidad de sol recibido tiene una función directa sobre el NAD reducido y NAD oxidado. Se llama la tasa de NAD reducido versus NAD oxidado. Exponernos al sol nos mejora, nos disminuye el NAD reducido y nos aumenta el NAD oxidado con todas las virtudes que vimos que ya tiene. Y aparte nos genera vitamina D que también actúa sobre esta tasa. Entonces, para resumir un poquito, el NAD oxidado va a activar las sirtuinas, que son fundamentales para estar sanos y longevos. También nos va a activar los omega 3. El NAD reducido los va a inhibir a las sirtuinas. La NAMT, que es la enzima limitante, va a aumentar la cantidad de NAD oxidado. Pero miren lo que va a inhibir a esta enzima: las condiciones degenerativas, la isquemia, la inflamación crónica y la edad. Coincidentemente lo mismo que está actuando ahora sobre el coronavirus. Entonces, para dar algunos consejos finales, lo más importante que tenemos que hacer, primero, remarcar muy bien con nuestros pacientes los ciclos de alimentación versus ayuno. Cuando se come y cuando no se come, no se come. Olvidémonos de esa práctica que es la colación, porque lo ideal es alternar en estos ciclos de alimentación y ayuno. Que las proteínas se acetilen, se desacetilen, se activen unas vías, se desactiven, para eso están. Por eso a nuestros pacientes le tenemos que remarcar estos ciclos. Ahora me van a preguntar cuántas horas tiene que pasar. No sé, no se sabe. Depende del glucógeno que tengan almacenado. Las 8 horas que el paciente duerme son fantásticas para aprovecharlas y usar unas horas antes de dormir y tal vez unas horas después, depende si se despierta con hambre o no. Si se despierta con hambre es el mejor momento que tiene para comer comida, no esos que nos venden por desayuno, esas tostaditas con queso light y mermelada light. Eso no es comida. ¿Y cuántas horas me van a preguntar? Y no sé, 12 horas. Comer cada 12 horas es fantástico. Ahí ya se empiezan a activar. Recordemos que la activación de estos ciclos es una escala de grises, no hay un ahora se activa y ahora se desactiva. Se empieza de a poquito a activar hasta que se logra. Pero comiendo 1 o 2 veces por día es una forma fantástica de jugar con estos ciclos. Otra recomendación importante es respetar los ritmos circadianos. Fundamental. Los seres humanos somos seres diurnos, tenemos que comer de día.
Se come de día, se descansa de noche. Tenemos que recomendar a nuestros pacientes una exposición inteligente al sol. Inteligente es que no tengan quemaduras en la piel ni se les ponga roja, aprovechando primavera y otoño y aprovechando las mañanas y las tardes, yendo dentro de lo que la piel del paciente lo deje hacia el sol del mediodía. Eso es la exposición inteligente al sol. Si por alguna razón el paciente tiene que exponerse a un sol intenso por trabajo o es un niño pequeño, tal vez ahí sea la única indicación de los protectores solares. Si no, es evitar el peor sol y exponerse a los soles más de los extremos del día hasta que nuestra piel esté preparada para los soles más fuertes. El otro concepto es evitar la disrupción del hambre. Tenemos que evitar a cualquier precio la comida ultraprocesada. ¿Por qué? Porque es cierto, generan placer y después nos genera un placer que no podemos manejarlo. Y no es lo mismo placer que felicidad. Que no te vendan placer. Lo que vos tenés que buscar es felicidad. Otra cosa importantísima que tenemos que recomendar a nuestros pacientes es que tengan músculo sano. ¿Por qué? Porque van a tener mitocondrias sanas. Músculo sano, y eso se logra con ejercicio. El sedentarismo mata. Caminar es bueno y es mucho mejor que estar quieto. Pero también tiene que desarrollar ejercicios de fuerza. También tenemos que tener músculo desarrollado para tener mitocondrias sanas. Una reflexión final de esta clase: la mayoría de nuestros desórdenes son problemas sociales, no son problemas moleculares, no es la falta de NAD el problema, de NAD oxidado. El problema fue lo que a Gonzalo le hizo comer esa comida que le desreguló su hambre. Entonces nuestros problemas se solucionan más con soluciones sociales, con leyes, que con moléculas. No tenemos que buscar un suplemento mágico, sino mejorar los entornos de vida de la gente. Y es por esto que mi último consejo es que voten bien y eviten los políticos ultraprocesados. Muchas gracias.